Esta mañana vamos a hablar sobre temas de niñez y como siempre vamos a comenzar poniendo sobre la mesa algunos de los puntos que vamos a tratar. Un informe sobre desarrollo humano de Naciones Unidas dice que las políticas para hacer frente a la inseguridad ciudadana tienen que centrarse en los jóvenes y en las mujeres. Según los estudios de este organismo internacional en Centroamérica, la inseguridad en países como Honduras, Guatemala y El Salvador se concentra en el accionar de las pandillas. Las elevadas tasas de homicidios reflejan cómo las maras han pasado de ser expresiones de rebeldía juvenil a grupos criminales organizados que dejan tras de sí una estela de muerte. El Salvador cerró 2015 con una cifra de 6.640 homicidios. Para el 15 de septiembre de 2016, el acumulado de muertes llegó a los 4.000 y la mayoría atribuido al accionar siempre de las pandillas. Aparte de las muertes violentas, las pandillas son responsables de otro delito silencioso, la extorsión, que según informes de Naciones Unidas se convierte en una carga impositiva no legal sobre ciudadanos y negocios que va en detrimento no solo del patrimonio de las víctimas, sino también de sus libertades. Los extorsionistas tienen un pleno control territorial y cuentan con una infraestructura para su cobro. En El Salvador se ha identificado que un buen porcentaje de las extorsiones son ordenadas desde las prisiones. El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa Salvadoreña revela que 70 de cada 100 de sus agremiados son extorsionados. Lo mismo ocurre con los comerciantes informales, de los cuales por lo menos un 80% paga también extorsiones. Este es un panorama del grave problema que genera el accionar de las pandillas, pero hoy queremos ir un poco más allá y no centrarnos en la criminalidad, sino en sus causas. Los estudios de Naciones Unidas indican que los jóvenes son el grupo poblacional más afectado por el delito y la violencia, pero que a su vez suelen ser también los responsables más comunes. Para este organismo, hablar de violencia juvenil es hablar de los jóvenes como victimarios. Sin embargo, subraya que es necesario hablar también de su condición de víctimas y evitar su criminalización y estigmatización. Para los organismos internacionales, el accionar de las maras son el ejemplo más visible, pero no el único de la relación juventud y violencia. Esta mañana vamos a analizar las causas que llevan a jóvenes a delinquir, a integrarse a pandillas y en el peor de los casos a engrosar las estadísticas de muertes. Además, conoceremos qué se puede hacer en materia de prevención y reconstrucción de un tejido social que en El Salvador cada vez está más afectado por las desigualdades y la criminalidad. Esto en la entrevista de Hechos AM. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a este espacio a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONA, la licenciada Zaira Navas. Zaira, qué gusto recibirla en Canal 12. Gracias, muy buenos días, un saludo a toda la población. También es un gusto estar con ustedes en los días previos al inicio de la conmemoración del mes de la niñez y la adolescencia. Buenos días. También se encuentra con nosotros la directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, la licenciada Elda Gladys Tobar. Qué bueno que nos visita en Canal 2. Gracias y buenos días. Igual, un día antes de celebrar el Día del Niño y de la Niña en El Salvador y casi en todos los países del mundo, así que es un placer estar acá. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta situación, pero voy a citar, por ejemplo, que organismos como Plan Internacional han dicho que la situación de la niñez en El Salvador es crítica por la violencia. Ustedes que trabajan directamente en instituciones que velan por los derechos de los niños, ¿cómo ven la situación? ¿Qué tan crítico es este problema, Zaira? Bueno, la situación de violencia del país genera un ambiente y un entorno no favorable para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, es importante distinguir cuáles son los efectos directos en las niñas y los niños y cuál es el grado de afectación que existe dependiendo del tipo de violencia de la que hablamos. Nosotros en varias oportunidades hemos expresado que el entorno violento que existe en El Salvador, que tiene orígenes, que me parece muy importante que siempre hablemos de cuáles son sus orígenes, tiene orígenes en las inequidades y desigualdades sociales que se fueron generando en el devenir de los años y que ha generado falta de oportunidades y desarrollo para la población y las comunidades. La desintegración familiar, producto de la migración y otros elementos, también han generado que la niñez y la adolescencia crezca sin su familia, sin orientaciones y con muchas carencias en torno a los elementos esenciales para el desarrollo integral, como son educación integral, que no es solo ir a la escuela, esa es educación formal, sino también tener la orientación, tener condiciones de vida digna. Este es un elemento que hace que no se crezca y se desarrolle de manera favorable en la vida, pero también es cierto
que las condiciones de violencia delincuencial y de violencia social impiden que los niños y las niñas crezcan y se desarrollen de manera integral también, y en entornos que implican que no puedan de manera satisfactoria ejercer derechos como el libre tránsito, como la movilización, como la recreación, etcétera, y que estén expuestos a distintos riesgos. Ustedes daban datos, por ejemplo, del índice de homicidios. Hay que decir que los niños y las niñas están siendo seriamente afectados por este tipo de delitos, particularmente, y lo hemos dicho en otras oportunidades, es sumamente grave que en niños y niñas de muy corta edad se están produciendo asesinatos, homicidios gravísimos por el hecho de que están acompañando a una persona adulta, porque viven con una persona que está vinculada o no vinculada a un hecho delictivo, y la violencia es tal por parte de estos grupos que ejecutan o matan a niños y niñas por tener alguna relación afectiva o cercana a una persona vinculada a estas estructuras. Es sumamente grave porque los niños y niñas están en medio de esta violencia. Sin embargo, la situación es muy grave. El número de ese total de homicidios que dábamos, por ejemplo, representan el 10.9% de los homicidios que se dan en todo el año. Por ejemplo, para el dato de niños, adolescentes, hombres y mujeres. Estamos hablando de personas de los 0 a los 17 años de edad. Es decir, que para el año 2015, de ese total de homicidios, los niños y adolescentes que fueron víctimas de la violencia delincuencial por homicidio representaron el 10.9% de ese total. Estamos hablando que aquí hay que distinguir también los niños de muy corta edad y la franja etaria de los 12 a los 17 años. Que podríamos decir un preadolescente o un adolescente. Ya. Los adolescentes son de los 12 hasta los 17 años de edad. Lo que pasa es que las clasificaciones de personas jóvenes incluyen también se es joven y adolescente de los 15 años en adelante. 29. Y una persona joven obviamente llega hasta más edad. Bueno, estaba leyendo yo algunos reportes y algunas investigaciones que se han hecho sobre el riesgo, por ejemplo, que corren los niños y cómo también ellos se convierten en víctimas de la violencia, pero me llamó la atención un dato, por ejemplo, que tenían algunos reportes elaborados por especialistas de Naciones Unidas que decía que es de prestarle atención porque los niños pueden ser en determinado momento víctimas, ya hablábamos del porcentaje de la gente que ha muerto, pero decía también que se le debe prestar atención porque se pueden llegar a convertir en victimarios dependiendo del entorno y la situación que los rodea. ¿Cómo ve usted la situación, Elda? En realidad el ISNA por eso tiene programas para ese tipo de situaciones, para prevenir la violencia en los niños y las niñas y los adolescentes en las comunidades. Uno de los programas importantes que nosotros tenemos es el de promover los derechos de los niños, es el conocimiento de los derechos, es el de trabajar con la familia en un programa muy importante que se llama también Yo Soy Persona, que tiene más de 20 años de estarse ejecutando en el país y tiene que ver con la sensibilización de la familia y de la comunidad. Los programas son preventivos y necesarios porque evita en que los niños y las niñas se vean involucrados en este sistema de hechos. Hay que recordar que siempre la población más vulnerable es la que se utiliza para muchas cosas y en este sentido los niños y las niñas son vulnerables y son utilizados siempre por un adulto, siempre son dirigidos por un adulto. El niño de una edad corta no toma las decisiones por sí mismo en cometer hechos delictivos o ser parte de una red. Entonces nuestros programas tienen que ver con esa parte de la sensibilización, pero de igual cuando ya se ha dado una situación grave, también tenemos el programa de protección en que se trabaja también juntamente con la familia. Yo creo que hay que rescatar que en El Salvador lo que hace falta o nos hace falta mucho esa cohesión en la familia. La familia juega un papel muy importante para que los niños y las niñas, los adolescentes realmente no estén en ese ambiente. Entonces, parte de nuestros programas de formación de ISNA entre las entidades va a ese grupo etario que es la familia.
Bueno, hay situaciones importantes, creo yo, y al hablar sobre temas de violencia y hablar sobre temas, por ejemplo, de accionar de pandillas, es que ya no se ubica solo en las zonas urbanas, sino que ahora se ha extendido hasta las zonas rurales y hemos visto pues los efectos constantemente de situaciones que han ocurrido y que tienen que ver con el accionar de estos grupos en el que lastimosamente siempre hay niños de por medio, ya sea como víctimas, por ejemplo, en el caso de los éxodos, los niños a veces tienen que salir junto con sus grupos familiares de sus lugares, digamos, donde estaban asentados, o en otras ocasiones son utilizados también para cometer hechos criminales. Hablemos sobre, por ejemplo, cómo se ha extendido ese problema y qué se puede hacer o qué se está haciendo para enfrentarlo, porque no es lo mismo los programas para las zonas urbanas que para las zonas rurales, por ejemplo. Por supuesto, yo creo que es importante recordar aquella información que justo conversábamos en un programa anterior con usted respecto a cómo se percibe la participación de niños y adolescentes en algunos hechos delictivos. Esto a veces se vincula con una tendencia del derecho penal que busca establecer responsabilidades penales a corta edad, creyendo que esta es la forma para disminuir la incidencia delincuencial o la participación de adolescentes o jóvenes. En aquella oportunidad nosotros como CONNA informábamos que solo en 1 de cada 10 hechos delictivos se ha demostrado que participa un adolescente o una persona menor de 18 años y que de ese total de casos la incidencia en hechos como homicidio o extorsión es mucho menor a la que la percepción ciudadana concibe. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se tiende a categorizar que la persona joven o un adolescente tiene conductas violentas. ¿Podría ser esto, Zaira, por la misma situación que se dio, por ejemplo, que las pandillas en determinado momento se calificaron como expresiones de rebeldía juvenil, por ejemplo, y que vemos que esto ya no es así, ya ha cambiado, pero el estigma quedó siempre sobre la población más joven a verlos como parte del problema en el accionar de estos grupos? Sí, bueno, yo creo que es importante distinguir. Yo estaba explicando que el tipo de incidencia no es tan grande como se percibe. Sin embargo, sí hay participación de adolescentes y niños que, como ya decía la licenciada Tovar, son utilizados por estos grupos. De hecho, hay un interés por utilizar a los niños y las niñas en este tipo de grupos y particularmente en algún tipo de actividades, como la vigilancia, como el cobro de extorsiones. Hay casos muy graves en que son niños incluso de 10 u 8 años de edad los que son utilizados para ir a cobrar la renta o son utilizados para vigilar si entra la policía o no entra la policía. Yo lo que distinguía es que esta percepción generalizada, que son los adolescentes los principales responsables de estos hechos delictivos, no es tal. Y que creo que lo que nosotros debemos plantearnos es, bueno, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo, como usted bien lo decía, para disminuir esta incidencia? Y aquí también es importante recordar este dato que usted nos destacaba, que está vinculado a la participación de estos grupos, a la expansión de estos grupos en áreas en las cuales ha habido históricamente pocos programas sociales o donde hubo poca presencia del Estado y de las familias. Es bien interesante, en esa oportunidad no tengo a la mano de manera muy puntual los datos por municipio, que sí lo presenté en una oportunidad anterior, como aquellos municipios que presentan mayor incidencia de migración histórica y mayor transculturización, que presentan un mayor índice de menos acceso no solo a servicios, sino a programas de desarrollo, etcétera, tienen una incidencia bastante alta en la participación de diferentes actores en hechos delictivos. Por eso es que es importante identificar las prioridades que el gobierno ha dado de inversión en determinadas áreas. En el ámbito rural, por ejemplo, programas especializados que determinan, por ejemplo, la obligatoriedad de las familias a que los hijos e hijas vayan a la escuela, que establecen un método bastante riguroso para el seguimiento a que los niños y niñas vayan a la escuela. Y obviamente aquellos programas que están ya dirigidos a niños o adolescentes, particularmente adolescentes, que han incurrido en alguna infracción penal.
Bueno, hay situaciones importantes que creo yo que tenemos que abordar, por ejemplo, ¿qué lleva a un niño a integrarse a una pandilla o qué obliga a un niño a formar parte de estos grupos? ¿Ustedes como ISNA han analizado este fenómeno, licenciada Tobar? Bueno, bajo la responsabilidad de ISNA también tenemos los 4 centros de inserción juvenil donde cumplen una pena. Y yo quiero dar un dato. Nosotros en nuestros 4 centros tenemos a un poquito más de 600 chicos y chicas cumpliendo una medida penal juvenil, pero durante el año atendimos en calidad de resguardo, que cuando se captura por 72 horas, a 4.147. Significa que el juez dio una pena a una cantidad menor. O sea, a la cantidad que tenemos nosotros de jóvenes, a comparación de lo que están en las cárceles de adultos, realmente es insignificante. Eso lleva de que el delito que está cometiendo el joven a veces es solamente de acompañamiento. Y el delito más grave que tiene este joven es de extorsión o como decía la licenciada Nava, el de cobro de la renta, porque es sumamente más fácil. Pero yo quiero destacar algo que nosotros hemos recopilado en nuestro sistema de información, en que el joven casi siempre ignora qué es lo que va a hacer. Entonces es estimulado a un pago y lo que le dicen es anda recoge este paquete o anda a dejar este recado. Entonces lo que hemos podido recoger también en el sistema de información, que cuando se le culpa y ya tiene que cumplir una pena, él ha ignorado qué es lo que ha estado haciendo. Entonces por eso es importante realmente la concientización y el trabajo que hay que hacer en los municipios. Yo creo que nunca alcanzan los recursos ni el personal para llegar a todos los centros a atender, pero nosotros en el año llegamos a concientizar a más de 135,000 jóvenes, que al final es poco a comparación de lo que se debe de hacer, pero también es una gran cantidad de personas que conocen cuáles son los riesgos que tiene al estar cerca o ya involucrado en este tipo de temas. Bueno, yo creo que el tema es hasta cierto punto un tanto complejo y hay generaciones de claro, niños que han nacido claro, sí, en las pandillas. Entonces, esta es una situación a la que creo yo ustedes como instituciones también le están prestando atención, porque a veces se da, digamos, por el entorno en el que la persona vive en una comunidad, pero otras veces es que ella nace, por ejemplo, en las estructuras, en familias que se formaron dentro de las mismas pandillas. Sí, nosotros hemos distinguido precisamente sobre este punto 3 condiciones o más condiciones en las cuales los adolescentes particularmente son cooptados por estos grupos delincuenciales. En primer lugar, hay un interés de estos grupos, hay que decírselo a las familias, hay que recordarle a los adolescentes y jóvenes, hay un interés de estos grupos por utilizar a niños de muy corta edad, precisamente bajo las modalidades que la licenciada Tobar planteaba. Cuando ya tienen de 14 años en adelante, estos grupos delincuenciales van exigiendo a los niños o a los adolescentes que participen en otro tipo de actividades. Las razones por las cuales ellos se incorporan varían de acuerdo a la condición en la que se encuentran. En algunos casos, por ejemplo, usted bien lo planteaba, ya vamos por una tercera generación de personas que se fueron desarrollando en estas estructuras delincuenciales que, como bien planteábamos, en los 90 o a finales del conflicto armado se trataba de grupos de jóvenes con determinadas características, pero fueron variando su comportamiento y su desarrollo al grado tal que ahora tenemos estructuras criminales que hacen cosas terribles. Ellos además han tenido familias y crecen en un entorno en el cual hay toda una transmisión de patrones de conducta, de una subcultura que existe en estos grupos y que va generando que vayan trasladando esto. Los niños, por tanto, se ven encerrados en esa condición. Es importante decirlo que no necesariamente por el hecho de ser hijo de una persona delincuente, usted va a ser delincuente, ¿verdad? Esto no es así. Sin embargo, hay un entorno que propicia esas condiciones y por ende estos niños y niñas son personas a las que debemos prestar especial atención. Tienen su mamá, tienen su papá y a ellos es importante recordarles que están exponiendo a sus hijos e hijas directamente a consecuencias fatales como
las condiciones en las que ellos mismos están, salir de este entorno, proteger a sus hijos e hijas, también depende muchísimo de ellos. Esta vida de persecución, de violencia, de inseguridad misma para estas personas es la que le están heredando a sus hijos y les ponen en riesgo todos los días porque los niños y niñas que viven con ellos también están en riesgo de morir. Y obviamente el interés de estos grupos de cooptar a los adolescentes para que se incorporen. Aquí hay una modalidad diferente de incorporación, entre ellas es el interés porque ellos se sumen a estos grupos y los adolescentes buscando identidad de grupo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que nos envíen sus mensajes o comentarios sobre el tema que estamos tratando esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM a través del número de WhatsApp 7697-1235. Recuerde que estamos abordando el tema de niñez y violencia en El Salvador. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando un tema que tiene que ver sobre la situación de la niñez en El Salvador, la situación, digamos, de cómo se ve afectada las nuevas generaciones de salvadoreños por situaciones como las pandillas y como el accionar de estos grupos que trae pues una situación de criminalidad e incluso una situación de muerte. Estamos hablando pues con las encargadas de instituciones que trabajan precisamente en temas de niñez, la licenciada Zaira Navas y también pues la licenciada Elda Tobar. Estamos hablando de diferentes puntos, pero hay algunos que me interesa que abordemos. Por ejemplo, en diversas ocasiones hemos escuchado como la Policía Nacional Civil dice de que a veces se utilizan a los niños para cometer delitos porque el tratamiento no es igual al que se le da a un adulto. Y también cuando vienen en los periodos de campaña o cuando la situación de violencia se desborda, se menciona que se debería de crear sistemas, por ejemplo, para castigar a los niños en El Salvador de la misma forma en que se hace en los Estados Unidos, que se castiga como adultos a jóvenes delincuentes. Me gustaría que me dieran pues su punto de vista sobre todos estos aspectos que en determinado momento también han estado en el centro del debate, ¿no? Bueno, recientemente nosotros compartíamos unos datos de una investigación realizada por UNICEF y la Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Justicia Penal Juvenil, en la que establecía con mucha claridad, en primer lugar, El Salvador es de los países que tiene la pena más alta o la medida de privación de libertad más alta para personas adolescentes. Nosotros somos el país que ocupa el segundo lugar también en pena más alta, 15 años, y también somos uno de los países que tiene la edad menor para procesar penalmente a los adolescentes, 12 años de edad. No es cierto, y eso es muy bueno que usted lo plantee, ocurre que hay algunos intereses político-partidarios que en determinados momentos de la vida nacional presentan como alternativas a la situación de violencia delincuencial el incremento de penas. Ya en El Salvador hay posibilidades de procesar penalmente a niños desde los 12 años de edad. Existe todo un sistema penal juvenil que establece responsabilidad penal. De hecho, en Centroamérica nosotros somos el país que tiene la edad más baja para procesar penalmente. Lo que ocurre es que o hay desconocimiento de la legislación o no siempre se presenta la suficiente robustez de prueba para poder continuar el proceso penal. Pero además, el dato quizá más relevante en esto es lo que ya hablábamos, el índice de participación de personas adolescentes. Creo que la diferencia está entre las personas jóvenes, es decir, el índice de participación en hechos delictivos de las personas de 18 a 27 años de edad, que es donde más se encuentra el grupo de participación en homicidios y extorsiones. Yo quiero dar un dato que dentro de nuestras estadísticas tenemos a 11 niños y niñas de la edad de 12 a 14 años cumpliendo una pena. De 14 a 16 tenemos a 137 y de 16 a 18, 663. Entonces, según la edad, así va cometiéndose el ilícito. Entonces quiere decir que los niños de 12 a 14 años realmente
están menos involucrados, están colaborando y participando, y eso es lo que nosotros estamos trabajando para prevenir. Estas son nuestras estadísticas de los centros, y de niñas nosotros apenas tenemos 90 niñas privadas de libertad a comparación del resto de los chicos, o sea, de que el porcentaje de varones también es muy alto. Bueno, quiero traer a colación, bueno, el Centro de Formación de Familia de los Estados Unidos identifica como aspectos, por ejemplo, que llevan a jóvenes a integrarse a pandillas, la búsqueda de dinero fácil, dice, un sentido de estatus, la falta de autoestima, la presión del entorno. Eso es lo que menciona como, digamos, el atractivo que tiene estos grupos para las nuevas generaciones. Pero recordemos también que en El Salvador se da otra situación, la cantidad de niños que han sido asesinados por negarse a integrarse a esta situación. Me gustaría que me diera su análisis, licenciada, sobre estos aspectos que estamos poniendo sobre la mesa. Este es el segundo componente o el segundo motivo de cooptación de niños y niñas a maras y pandillas. Yo explicaba en el primer caso las personas que son hijas o tienen algún vínculo familiar. En el segundo caso, la etapa del desarrollo de los adolescentes les hace precisamente tener inquietudes, pasar por una etapa de su vida que si en el hogar no es debidamente atendida, puede ser factible que sea propenso a que estos grupos busquen por intereses, por pertenencia de grupo y por precisamente las características que usted ha determinado. Es un grupo menor, por lo general, esto está relacionado a personas de los 15 a los 18 años de edad, no en los casos de los de menor edad, y el otro factor que también hay que decir incide es la amenaza, que es lo que usted está planteando. En esto, en menor número de casos, se detectan pocos casos, aunque son sumamente graves. La verdad es que hay muy poco estudio, que es el seguimiento que Fiscalía debería darle a los casos de los niños o adolescentes que son asesinados, y se dice que es por no pertenecer a la pandilla o por no incorporarse a una pandilla. Debo reconocer que hay muy poca información e investigación certera que nos lleve a determinar cuánto de los casos de adolescentes, de este 10% del que hablábamos, se ha producido porque se resiste a pertenecer a estos grupos delincuenciales. Sin embargo, un caso que fuese sumamente grave. Por eso es que hablábamos al principio de la importancia de generar entornos seguros y la importancia de generar protección desde el hogar y desde el Estado asegurarnos mediante programas, accesibilidad y protección en las cercanías o en los traslados hacia las escuelas. Hemos visto una mejora significativa realmente de adolescentes que son víctimas de este hecho delictivo. Sin embargo, por un caso que se presente, ya lo decíamos, es bastante grave. ¿Qué se está haciendo ante este tipo de situaciones? La primera es, hemos visto mayor presencia de la Policía Nacional Civil en los entornos de los centros escolares, ¿verdad? Hay una muy buena coordinación entre el Ministerio de Educación ahora y la misma Policía Nacional Civil respecto a algunas normas de disciplina al interior, incluso de los centros escolares, y la detección de condiciones de inseguridad. No estamos diciendo que la situación se ha erradicado, es una situación que fue creciendo con los años y que hemos adoptado medidas de diferente índole para buscar que esta situación se detenga y luego disminuya, ¿verdad? Aquí es importante distinguir algunos programas que son exitosos. Ya la licenciada Tovar distinguía, y creo ella va a poder desarrollar más adelante los componentes de los programas que se desarrollan. Yo quiero recordar algunos elementos esenciales. El Ministerio de Salud, Educación y la Policía Nacional Civil desarrollan un programa que se llama Familias Fuertes, porque como usted bien lo planteaba, esta es la vinculación de los adolescentes que son cooptados por estos grupos, precisamente se produce porque hay un entorno familiar o un ambiente de protección débil, tanto en el hogar como en la comunidad. Entonces es importante trabajar en empoderar o en generarle habilidades y capacidades a las familias, precisamente para detectar cuando hay una amenaza, cuando hay un riesgo, pero también para proteger. También hay otros programas como También Soy Persona, que es un programa que se desarrolla
tanto con instituciones del gobierno central como con gobiernos locales, y participan una gran cantidad de instituciones. Son programas que desarrollan habilidades para la vida para los adolescentes, y esto es bien importante. La prevención no es solo, como algunos elementos tienen, no es solo la recreación o mantener ocupados a los adolescentes, es generar condiciones para desarrollar habilidades para la vida. Y creo que la licenciada Tovar nos puede A mí me parece importante que destaquemos el rol que juega la familia en este tema de prevención. Fíjese que en esta semana se ha discutido o se ha puesto sobre la mesa en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, una reforma a la ley Lepina, donde se habla de que no se permita, por ejemplo, a los padres que castiguen con golpes a los niños. Me gustaría que me dieran su opinión, aunque no sé si me estaría desviando del tema, pero me gustaría creo que es importante que hablemos de esa situación, porque esto forma parte del entorno familiar. Bueno, en el ámbito de protección, precisamente hay un grupo de organizaciones de sociedad civil y el CONNA. Yo quiero felicitar a las diputadas y diputados que están promoviendo estas reformas. Precisamente esto lo que busca es evitar generar violencia en los hogares, evitar dar respuestas violentas a situaciones que deben resolverse de una manera pacífica, y evitar ir desarrollando respuestas violentas en niños y niñas, pero esencialmente porque los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos, a ser educados, estableciendo límites, estableciendo normas, pero es incoherente que nosotros estemos buscando erradicar la violencia social y sembremos violencia en el hogar. Estos proyectos de reforma, por supuesto que van a tener nuestro acompañamiento, nos alegra mucho. Por cierto, nuestra campaña es: la protección comienza en el hogar, con buen trato y disciplina positiva. Exactamente. Bueno, fíjese que hay una relatora de Naciones Unidas que se llama Urmila Bula. Ella estuvo en el país allá por abril y daba declaraciones a medios de los Estados Unidos, y ella hacía énfasis que en El Salvador había indicios de un reclutamiento forzoso para entrar a pandillas, y que incluso se podía hablar de esclavitud de niños y mujeres. ¿Se puede hablar de esta situación y abordar de esta forma el tema, así como lo hace, por ejemplo, esta persona que es hasta cierto punto una observadora internacional? Licenciada Tovar. Yo creo de que se ha venido hablando de cuáles son las situaciones de que los jóvenes están, y una cuestión es el reclutamiento. Yo creo que parte de la estrategia de estos grupos es reclutar. En la medida de que les van capturando o van muriendo, ellos necesitan a más joven, y en este caso creo que los más vulnerables siempre van a ser los niños y las niñas y los jóvenes. En la situación que relataba esta persona de que las niñas son esclavizadas sexualmente, nosotros como ISNA, uno de los programas que atendemos realmente tiene que ver con las sobrevivientes de violencia sexual, en un programa Cambia tu Vida, y en ese sentido las jóvenes que son utilizadas, incluso hasta para entrar a los grupos pandilleles, deben de pasar por toda esa prueba sexual en que las utilizan. Es parte de nuestra campaña también, realmente es el respeto a la mujer, el respeto incluso al cumplimiento de nuestras leyes que protegen a las mujeres, y en este caso a las adolescentes. Es preocupante en que realmente las jóvenes se sientan protegidas sobre esta medida de presión sexual por los delincuentes, porque para nosotros ellos son delincuentes, y dentro de nuestra campaña de Cambia tu Vida es superar a las chicas realmente de las violaciones sexuales, y que no se sigan dando en estos grupos. Bueno, pero hay una situación que creo que también es bastante real, de que el papel de las mujeres ha cambiado incluso dentro de estos grupos delincuenciales, porque de acuerdo a las investigaciones dice que han pasado a convertirse, por ejemplo, o a jugar un papel importante en el traslado de drogas, traslado de armas, e incluso parte operativa en el cobro de extorsiones. No sé qué información manejan ustedes sobre este punto en específico. Bueno, como siempre, la incidencia de las mujeres o las adolescentes en estos grupos es mucho menor que la de los hombres. Realmente, como la relatora lo plantea, la utilización de las niñas y las adolescentes ha ido creciendo hasta convertirse en esclavitud sexual, una situación sumamente grave que está vinculada a un uso del poder abusivo que lleva al sometimiento y a condiciones denigrantes, indignantes, como lo que explicaba la licenciada Tovar, es decir,
como requisito para ingresar a estos grupos se exige que las adolescentes tengan relaciones sexuales o son abusadas sexualmente o violadas por la mayoría de estos miembros. Ahora, la pregunta es qué es lo que hace que un adolescente, a pesar de pasar estas condiciones, permanezca en el grupo. Precisamente esa relación de poder de la que hemos estado hablando, un sometimiento de tal forma que están en una condición de esclavitud. Ciertamente hay un grado de participación que no ha variado mucho en los últimos años, en que estas estructuras fueron modificando su comportamiento hasta convertirse en verdaderas estructuras criminales, que tienen características en algunos casos de crimen organizado incluso. Las mujeres tienen una participación no en los máximos niveles de toma de decisión, ni siendo quienes lideran o quienes dirigen estos grupos. Sin embargo, sí hay una utilización particularmente de las adolescentes, y creo que las medidas muy acertadas en torno al ámbito de privados de libertad han permitido disminuir esta incidencia. Por ejemplo, el ingreso de droga a los centros penales era muy recurrente, el uso de condiciones indignas por sus órganos sexuales, también el traslado de dinero, de renta, de armas, etcétera, mucha utilización. Aquí la policía tiene datos muy importantes respecto a cómo se utiliza y se participa de esta manera. Sin embargo, hay una situación que es altamente preocupante, y también el llamado a las familias a prestar atención cuando sus hijas o hijas se relacionan con personas que están vinculadas o que evidentemente no son miembros de pandillas, y es que la forma en que los van cooptando, precisamente usted lo planteaba, con regalos, a veces porque les garantizan un entorno de dominio frente al resto del grupo, etcétera. En el caso de las adolescentes, muchas veces estos cabecillas escogen al adolescente, determinan esta adolescente va a pasar a formar parte de esta estructura o va a ser pareja de tal persona, y aquí se produce un abuso sexual. Las mujeres y las adolescentes siguen siendo utilizadas, hay pocos casos de participación directa de ellas porque esto está vinculado al uso de la fuerza física y al uso de una relación de poder al interior de estos grupos. Bueno, yo creo que es importante que señalemos también que en diversas situaciones, en homicidios, hemos visto cómo la Policía Nacional Civil levanta las escenas, hace las investigaciones y al dar declaraciones da datos como, por ejemplo, dice, lo que pasa es que esta persona tenía una relación con un miembro de una pandilla y luego intentó salir de esa relación y pues terminó la situación en un homicidio, en un asesinato. Ahí podemos ver incluso el nivel de gravedad de integrar estos grupos y las consecuencias que puede traer para una persona en determinado momento. Sí, es importante decir que nosotros debemos avanzar en que estas investigaciones se concluyan, porque las primeras informaciones que la policía nos da, que son valiosas, es en el momento, en el lugar de los hechos. Lo que prueba cómo ocurrió el hecho, cuál es la causa, es el final de la investigación penal. Sin embargo, ninguno de nosotros duda que estos grupos amenazan, cobran venganzas con homicidios, asesinatos, incluso daño a sus familias. El primer ejemplo que poníamos es cómo las niñas y los niños están en riesgo por relacionarse a una persona a la cual se busca para cobrar venganza, y que este es el llamado que hacíamos a estas madres de niños, que ellas o sus parejas están vinculadas o ya son miembros de pandillas, están destinando a sus hijos a la muerte y están destinándoles a una vida tan grave como la que han llevado. Quienes pueden romper este círculo de violencia son precisamente ellas y ellos. Están condenando a sus hijos a una situación de esta naturaleza, pero además el relacionarse a estas personas, vivir en determinados lugares donde hay una alta presencia de pandillas, también implica un riesgo para aquellas personas que no están interesadas o que no participan. Por el contrario, deben protegerse incluso del ámbito en el que viven.
Bueno, hemos visto a lo largo de los últimos años diferentes acciones para frenar el accionar de las pandillas. Según, bueno, los informes que ha elaborado Naciones Unidas sobre este fenómeno que al parecer, bueno, es grande y es bastante preocupante, ellos decían de que las acciones represivas por lo general no dan el resultado que se espera, en el sentido de que se logre frenar, por ejemplo, que estos grupos continúen operando. Pero si vemos la percepción de los ciudadanos en nuestro país, consideran que esas acciones son la única vía a través de la cual se puede terminar con la criminalidad, porque cuando la gente, por ejemplo, en los barrios, en las colonias, en los cantones, ve, por ejemplo, cómo las pandillas entran y actúan, ellos esperan que la autoridad entre y lo menos que solicitan es que los eliminen o que maten a estas personas. Pero me gustaría que me dieran su punto de vista sobre la situación de las acciones represivas y cómo, por ejemplo, se da a veces esta contradicción de que no precisamente son la puerta de salida a la criminalidad en El Salvador. Yo antes de referirme a esa parte, yo creo que programas existen. Nosotros como ISNA, con el acompañamiento del gobierno y de varias instituciones, tenemos Ciudad de la Niñez y de la Adolescencia para atender a jóvenes después de su tiempo libre en la escuela con diferentes programas. Y son jóvenes de comunidades que pueden estar en riesgo, en peligro de que ellos sean parte o reclutados de estos grupos. Yo creo que aquí la comunidad juega un papel importante. A veces queremos que se lleven al vecino, pero que no te lleven a tu hijo. A veces acusas a la otra persona porque realmente no te cae bien. Y yo voy a dar ejemplos muy claros. Nosotros tenemos a personas que están cumpliendo pena solamente por acompañar a otra persona y le dijo, esa me cae mal, y ahí se mataron. Y un ejemplo voy a decir, es la del atleta que asesinaron en San Vicente. Nosotros tenemos en nuestro centro a la persona que dijo, ella es la atleta y le gusta a un marero, y por eso la mataron. Entonces yo creo de que también la denuncia, el de estar, eso como le llamamos, ojo al Cristo, de parte de la comunidad es importante. Queremos que llegue la policía, que haga limpieza, pero creo que los primeros llamados en ser observadores de lo que está pasando en nuestra comunidad es la comunidad en sí. ¿Y por qué hay municipios que realmente no suceden eso? ¿Por qué Chalatenango es el que menos índice de violencia tiene y de maras? ¿Por qué hay comunidad? Realmente hay una vigilancia. Yo soy de un pueblo de Chalatenango y las familias dicen ahí, persona extraña que entra acá, ya se sabe de que procede de un lugar que a lo mejor hay que investigar y hay que darle seguimiento. Entonces yo creo que es la clave para que esto se resuelva. Bueno, el caso al que se refería la licenciada Tovar es el caso de Alison Renderos, una de las situaciones más violentas que hemos visto en El Salvador, uno de los crímenes más atroces y por el cual ya hay incluso gente pagando penas de prisión. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero como siempre les invitamos a que continúen con nosotros porque ya vamos a leer las participaciones que nos han dejado a través del número 76971235. Continúe siempre con Canal 12. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana hemos estado abordando el tema sobre la relación de la niñez y la violencia, cómo afecta, por ejemplo, a las nuevas generaciones, la criminalidad de la que se habla pues todos los días y de los homicidios que ocurren a diario en el territorio nacional. Como les decíamos, tenemos habilitado el número 76971235 para que ustedes nos dejen pues sus participaciones, sus comentarios y sus preguntas dirigidas pues a las personas que nos acompañan y que trabajan directamente pues en estos temas de niñez en pro de los derechos de los niños. Precisamente vamos a conocer algunas de esas participaciones a fin de que también nuestras invitadas puedan darle su opinión respecto a lo que piensa usted como ciudadano que a diario pues está pendiente de los temas que tratamos aquí en la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir más adelante con este tema, pero vamos a continuar nosotros abordando diferentes puntos. Por ejemplo, hablaba y leía, por ejemplo, informes de organismos internacionales que ellos decían que se requieren acciones integrales y políticas que entiendan el fenómeno y los niveles de vulnerabilidad. ¿Qué estamos haciendo en El Salvador en cuanto a políticas y acciones, por ejemplo, para enfrentar este problema que vemos y ya lo explicamos que es extremadamente complejo? Yo quiero regresar al punto en el que nos quedamos previamente y es
las acciones que se venían haciendo y lo que se está haciendo ahora y cuál es el giro y qué es lo que está generando la diferencia en este momento. Precisamente cuando estos grupos nacieron se ha dicho infinidad de veces, la respuesta fue represiva, desconociendo totalmente la causa del problema, la modalidad de la problemática y cómo iba afectando a los niños y adolescentes y cómo esto se fue asentando de tal forma, porque se generó un encuentro negativo entre el Estado y estos grupos que originalmente no tenían por objeto andar matando gente ni andar extorsionando. Recordemos, así nace el fenómeno. Pero la respuesta represiva exclusivamente desde el Estado genera que estos grupos empiecen a separarse de programas, de la misma familia, etcétera, y a generar sus mecanismos de autodefensa y de crecimiento. Es cierto, hay un interés de estos grupos por cooptar niños y adolescentes, por utilizarlos y por mantener su espíritu de cuerpo de tal forma que se han convertido en una estructura. La respuesta no fue la acertada. ¿Cuál es la respuesta entonces? Mantener obviamente la presencia policial, realizar las acciones de investigación, procesamiento y sanción. En ningún momento nosotros estamos diciendo que esto no debe hacerse, debe mantenerse, pero debemos trabajar en prevención integral. La prevención integral, que es lo que se ha comenzado a hacer ya desde hace varios años, aborda diferentes programas de índole social que suplen las carencias sociales, que son las que generan el problema. En este caso es educación inclusiva. La modalidad de escuela de tiempo pleno permite precisamente generar habilidades de otra naturaleza y generar condiciones de vida para los niños y adolescentes que están en una condición de riesgo. El fortalecimiento familiar, que es clave y estratégico, con estos programas que he mencionado, hay muchos otros programas que desarrollan también entidades de atención, que son organizaciones de sociedad civil, que están dirigidos a generarle habilidades a las familias para que ellas protejan a sus hijos e hijas. Y por otro lado, programas que están orientados, por ejemplo, el programa que está desarrollando el INJUVE, que está orientado a generar habilidades para el empleo, para insertarse en la vida laboral y social, son muy importantes, y programas básicos de servicios como salud, educación, condiciones de vida digna, etcétera. El Plan Quinquenal de Desarrollo establece como prioridades dos poblaciones importantísimas en nuestro país: la niñez desde la primera infancia, porque ahí es donde tenemos que ir deconstruyendo estos patrones violentos que se establecen en los hogares o en el entorno social y familiar, pero también las juventudes han sido priorizadas, y la priorización pasa precisamente por tener formación en áreas especializadas. Por ejemplo, educación integral para la sexualidad es estratégico, generar condiciones para que ellos se desarrollen, ya hablábamos de otros programas, y también programas de recreación integral como el programa que desarrolla ISNA, que tiene proyecciones de amplitud, que es Ciudad de la Niñez, con toda la integralidad que tiene, y otro tipo de programas nacionales para atender a población que ya fue víctima de la violencia producida por maras y pandillas, pero también la violencia social en nuestro país. La integralidad de los programas nos va a permitir realmente salir de estas condiciones. Bueno, ya tenemos listas las participaciones que nos han dejado a través del número de WhatsApp 7697-1235. Las vamos a leer para luego hacer los comentarios respectivos. Dice: los menores de edad que delinquen deben ser juzgados como adultos. Decir que un joven no quiere entrar a una pandilla y por eso lo agreden o algo peor es una forma muy simple de ver ese fenómeno. Siempre este joven, por lo regular, es amigo de pandilleros y participa activamente con ellos, pero que no quiere ser parte de la pandilla. Llega al punto que el pandillero cree que este ya está listo y a la negativa es que el pandillero actúa. Estos jóvenes siempre tienen relaciones con ellos, no es a cualquiera que eligen. Bueno, Zaira, no sé, tal vez usted nos hace el comentario respectivo sobre esto que dice esta persona. Bueno, hay modalidades similares a las que plantea la persona, pero también es cierto que la gran mayoría de nuestra población vive en lugares donde también hay mucha presencia de estos grupos delincuenciales, y los adolescentes o los niños, cuando van a la escuela, cuando van a comprar, que son sus vecinos también, ahí hay una presión muy fuerte para que se incorporen, llegan al grado de amenazar. Pero también el planteamiento que hace la persona es muy cierto.
muchos de esos adolescentes se comienzan relacionando con estas personas que ahora no tienen la modalidad que tenían hace 20 años, ya no están tatuados, ya no se visten de manera diferente, sino se acercan buscando su atención y su interés, regalándoles cosas, generándole con cierta relación de poder en su grupo, y esto va generando un acercamiento y luego involucramiento en hechos delictivos. Tenemos otro comentario, dice: la mayor causa para que los jóvenes entren a las pandillas por la pobreza, la ambientación de querer tener las mejores cosas y las quieren tener cometiendo ilícitos. Félix Díaz desde Chalate, en sintonía de Canal 12, ambición de querer tener las mejores cosas, dice esta persona. Yo quiero también referirme un poco a lo anterior. Miren, es bien difícil separar a los niños desde que van al kinder de sus compañeros. Muchas veces se premian a los niños porque han terminado bachillerato juntos. Una manzana podrida, como se dice, daña a las demás. Entonces, pero ¿cómo hacemos que ese ambiente lo vayamos corrigiendo? Yo creo de que ahí el maestro, la maestra, los mismos compañeros en el centro educativo juegan también un papel importante, que cuando aquel joven o aquella joven se va descarrilando de las normas, realmente ponerles atención. Por eso es importante esa comunicación. Y con el nuevo tema que plantea aquí el amigo de mi vuelo Chalate, en realidad yo creo que es un incentivo la parte económica. Lo fácil siempre va a ser fácil y más atractivo. Y esa es la estimulación que deberíamos de hacer el joven, que el esfuerzo realmente es el que vale la pena en el estudio, en el trabajo, en el conocimiento, en el de elegir también los mejores amigos. Yo creo de que hay que trabajar esa parte y que es importante realmente esforzarse para tener uno mismo las propias cosas. Bueno, vamos a leer el último comentario. Dice: buenos días, felicitarles por su ponencia. Hay muchos niños y niñas que los involucran también por el consentimiento de los padres, por la falta de trabajo digno y también porque los niños no estudian y viven en ambientes de violencia. Bueno, uno de los puntos que ya abordábamos ampliamente, licenciada Navas. Ciertamente, los niños y niñas deben ser protegidos y debe garantizarse su desarrollo integral. Las familias que están involucradas en hechos delictivos o que utilizan a sus hijos e hijas también son delincuentes. Aquellos que obligan a sus hijos a participar en este tipo de hechos o que los ponen en riesgo también deben ser procesados, y aquí el llamado a quienes no han dado ese paso a que recuerden que de ustedes depende gran parte del destino o de la vida de sus hijos e hijas. La responsabilidad de la protección recae en las familias. El Estado tiene que hacer su parte, pero las familias son las que cimentan las costumbres, las formas de vida, las relaciones sociales, los valores, y son las que orientan a ese desarrollo de los niños y niñas. Por eso las primeras llamadas a protegerlos y a educarlos. Bueno, así estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente a este viernes 30 de septiembre. Quiero agradecer pues a la licenciada Navas por habernos acompañado y por darnos pues su punto de vista sobre este tema tan importante para El Salvador. Gracias, quiero saludar a las niñas y niños. No todo es negativo en este país, hay que recordar el día de mañana y todo este mes. Es importante que las familias reflexionen sobre los derechos de sus hijos e hijas y cómo ustedes pueden acompañar mejor su desarrollo, escuchándoles, hablando con ellos y preocupándose por su desarrollo. Gracias también a la licenciada Elda Tobar. Gracias, igual dar un abrazo y una felicitación. Son más los niños y las niñas que realmente viven en un ambiente de familia, en una comunidad sana. Hay que cuidarlos, hay que abrazarlos, hay que quererlos, que eso es lo que realmente requiere esta sociedad: amor, amor y más amor. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes. Nosotros, como siempre, les recordamos que las mejores opiniones surgen del conocimiento pleno de los hechos, y aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte del noticiero.